Buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida en este espacio del Instituto de Estudios Judiciales. Este es el primer encuentro sobre calumnias e injurias en el ámbito civil que tenemos programado para compartir con ustedes. Vamos a empezar hoy y continuar la semana próxima acá con el doctor Leandro Vanegas, que va a estar a cargo de estas dos exposiciones. El doctor Vanegas es juez de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata. Ya amigo del instituto, amigo de la casa, ha dictado varios cursos en este ámbito, así que Leandro, una vez más te agradecemos por participar y proponer actividades dentro del instituto. Y bueno, estamos acá para escucharte. Sobre el final vamos a habilitar espacio para preguntas o algún aporte, así que simplemente pueden abrir sus micrófonos y realizarlas. Leandro, el espacio es tuyo, te dejamos y te escuchamos atentamente. Bueno, buenas tardes a todos. Les agradezco a quienes están conectados para compartir esta actividad que tiene que ver con una temática que tiene relevancia, aunque a veces no tiene tanta difusión en el ámbito civil, que son los reclamos por calumnias, injurias o acusación calumniosa que vamos a ver ahora más adelante en el ámbito del derecho civil. Ustedes verán en la práctica profesional, también en la cuestión mediática, que las calumnias y las injurias a veces tienen como una publicidad, por decirlo de algún modo, en el ámbito del penal y en el ámbito represivo, pero lo cierto es que en el ámbito civil se puede reclamar y por supuesto que se puede pedir algún tipo de reparación y se puede investigar sobre esa temática y que tiene su tratamiento especial. Hay fallos de la Corte Nacional, hay fallos de la Corte Provincial, que algunos son antiguos pero absolutamente valederos y actuales, a pesar de haber sido dictados con tanta antelación. Y también viene a cuento sobre esta actualidad en donde ustedes pueden ver que hay entre dirigentes políticos, dirigentes sociales, gente de distintos ámbitos, cómo hay esa permanente amenaza de te voy a denunciar, te voy a demandar, me estás insultando, me estás agraviando. Bueno, vamos a tratar de investigar un poco todo eso, cómo es la aplicación de primero este primer encuentro, la parte general de las calumnias, injurias y acusación calumniosa. Si llegamos, si no, será íntegramente la semana que viene lo que tiene que ver con los medios de comunicación, lo que llamamos la doctrina Campillay y la doctrina de la Real Malicia. Y bueno, a partir de ahí vamos a ir desarrollando el tema. ¿Sí? Acá, bueno, tomo el control. Acá lo que vamos a hacer es, como les dije, es hacer un desarrollo. Siempre le digo lo mismo a la hora de dictar estos cursos y estas charlas, que a veces el inicio parece hasta rudimentario, si se quiere, o parece obvio, pero en la legislación y en la aplicación judicial de los distintos institutos, lo más evidente a veces es lo más importante y es lo que a veces más se olvida a la hora de hacer un reclamo, de decidir un reclamo, con lo cual es donde estaríamos fallando en un montón de cuestiones. ¿Sí? Obviamente me olvidaba de decirlo, pero antes de continuar les agradezco al Instituto de Estudios Judiciales, a la Suprema Corte, por este espacio que es absolutamente valioso, además de cordial y que está bueno que todos podamos utilizarlo. Bueno, ya dentro del tema, como les dije, vamos a hablar de las calumnias y las injurias y la acusación calumniosa dentro del proceso civil. ¿Sí? Hay una relación entre el proceso civil y el proceso penal, o la acusación civil y la acusación penal en estos casos, pero nosotros nos vamos a adentrar en función a la especialidad de quien dicta la charla, a las cuestiones civiles y comerciales.
Para arrancar tenemos que destacar que las calumnias y las injurias tienen que ver o están íntimamente ligados con la lesión a derechos personalísimos, ¿sí? Esos derechos personalísimos que están consagrados, como vamos a ver más adelante, en la Constitución Nacional, en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en el Pacto de San José de Costa Rica y otros tantos instrumentos internacionales. Bueno, a partir de eso se va a dar la aplicación de estos institutos. En el Código de Vélez, en el Código Civil original, digamos, antes, previo a la reforma y a la unificación, el artículo 1089 y el 1090 hablaban de la afectación del honor de una persona que puede asumir distintas modalidades, como injuria, calumnia o acusación calumniosa, mediando entre ellas una relación entre género y especie. Ustedes van a ver que generalmente se toma casi como si fueran sinónimos la injuria, la calumnia y la acusación calumniosa, cuando en la realidad esto no es así. Hay una relación entre ellas, por supuesto, entre estos términos, pero no son absolutamente, digamos, sinónimos ni cuestiones absolutamente equiparables. La injuria es el más general, digamos, si se quiere, es comprensiva de toda ofensa al honor, ¿sí? Cualquier ofensa que uno considere a su honor va a estar dentro del título de la injuria. Ahora, la calumnia no es ya solo la generalidad de toda ofensa al honor, sino que se particulariza por ser un agravio dirigido a la atribución o a la comisión de un delito de acción pública. Digamos, una injuria es cualquier ofensa, mientras que una calumnia es la acusación de un delito de acción pública o de algo que está penado por la ley. Ahora, la acusación calumniosa es un subgrupo, digamos, de la calumnia y requiere además que la imputación del delito se materialice en una incriminación efectuada ante una autoridad competente, sea mediante querella o denuncia, que origine un proceso penal, que el acto denunciado sea falso y que ello sea conocido por el acusador. En definitiva y en palabras más fáciles, la acusación calumniosa requiere de una denuncia o proceso judicial ante un organismo, ante la autoridad pública, que este luego sea desechado y que la acusación, digamos, la acusación o la calumnia hecha en sede de tribunales, por decirlo de algún modo, sea con el conocimiento de que es falsa, es decir, que actúe quien hace la acusación, la falsa acusación, actúe con dolo. La acusación calumniosa, igual que la calumnia, implica la falsa acusación de un delito, como les dije, pero a diferencia de esta última, con la acusación calumniosa se pone en marcha el aparato represivo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia fundamental y por qué tiene un tratamiento diferente estas dos cuestiones estas dos sí son muy parecidas? El calumniado, sin más, es dueño de seguir adelante con su vida, ignorando la difamación, mientras que ante la acusación calumniosa, el falsamente denunciado no tiene otra opción que comparecer a un tribunal a defenderse. Es decir, la calumnia puede ser la falsa acusación de un delito sin que haya denuncia formal. Esto hace que quien recibe la ofensa pueda elegir, entre comillas, elegir entre dar cabida a esa acusación y sentirse ofendido o ignorarla. Mientras que en la acusación calumniosa, obviamente, no hay otra opción que presentarse a tribunales a defenderse. Esa es la diferencia más grande y más elocuente. Como les dije, tanto la calumnia como la acusación calumniosa son delitos contra el honor personal.
y se tiene dicho que si de esa falsa imputación se deriva un daño al ofendido, le asiste derecho a exigir una reparación a cargo de quien resulte responsable. Después vamos a ver qué tipo de reparación, cómo se puede pedir, pero lo importante acá es que efectivamente se puede pedir una reparación cuanto este delito contra el honor personal esté, digamos, confirmado, por decirlo de algún modo. ¿Sí? Obviamente tiene que haber una conducta contraria al orden social y jurídica para que esto proceda. Ahí estaba, me quedé callado porque estaba con el chat. Estaba cerrando el chat. La acusación calumniosa, ¿sí? No significa que toda denuncia desechada en sede penal sea motivo de una acusación calumniosa, ni mucho menos. Puede absolverse en sede penal al acusado y, sin embargo, no existir delito de calumnia o de injuria, o en este caso de acusación calumniosa. Cuando a primera vista se supone la existencia del delito, no va a proceder la reparación. Es decir, que la acusación calumniosa tiene que tener como meollo, y ya lo vamos a seguir viendo más adelante, pero como meollo central, en el carácter subjetivo, el pleno discernimiento de parte de quien acusa de que esa acusación, esa imputación es falsa o tiene grandes posibilidades de serlo. Como les dije, no me familiarizo bien con el PowerPoint todavía, como les dije, no siempre es reprochable la acusación que puede ser calumniosa, sino que sí lo será cuando no mediaran causas de justificación que excluyan la antijuridicidad de los actos lesivos de intereses ajenos. Hay ciertos reproches que, como todos sabemos, vivimos en sociedad, las primeras materias de la facultad, el pacto social y todas estas cuestiones, y que tenemos que estar dispuestos a sufrir, entre comillas, algunas consecuencias en pos del bien común. Esto es, si a uno se lo imputa de un delito, aunque no sea comprobado, aunque no haya existido, a partir de una sospecha firme y una sospecha que tiene su fundamento, bueno, ahí no existirá acusación calumniosa y, como dicen los chicos, habrá que bancársela. Como les dije, acá es muy, muy importante el factor subjetivo del denunciante. Y cuando hablamos de factor subjetivo, no hablamos solamente de la actuación dolosa, es decir, bueno, voy a denunciar a este porque me cae mal y lo voy a acusar de tal cosa y le voy a hacer una denuncia, cuestión de complicarle la vida. Bueno, eso sería un actuar doloso que no estaría expuesto a mayor discusión, pero también se incluye dentro de la acusación calumniosa el obrar culposo, imprudente o con ligereza. En los casos prácticos, ¿cómo puede ser? El culposo, sé que la denuncia, sé que lo que digo es falso, voy y lo denuncio igual para molestar o complicar al otro. Ahora, ¿cómo puede ser culposo, imprudente o con ligereza? Hay miles de ejemplos, pero por ejemplo, el vecino me dijo que el otro vecino de enfrente había cometido tal delito. Entonces yo, sin corroborar nada, voy, denuncio y digo, vos, este hizo tal y tal cosa, sin tener una prueba fehaciente, ni siquiera cerciorarme qué grado de veracidad puede tener el chisme que venía corriendo en el barrio. En estos casos, obviamente el que va a ser culpable es el que efectúa la denuncia, con lo cual hay que tratar de evitarse el obrar, además de doloso, por supuesto, en este caso el obrar culposo, imprudente, como les dije, o con ligereza. No se olviden que no es solamente sé que es falso, sino sé o podría haber sabido que la denuncia iba a terminar siendo falsa. Viene a colación una
un antecedente de la Cámara Segunda, Sala Segunda de La Plata, la que actualmente ocupo como vocal, pero en una causa con anterior integración, anterior de anterior sería porque es el antecedente del año 2002, la causa 98.697, que yo les dejo el PowerPoint a ustedes para que después lo circulen mediante las personas del Instituto de Estudios Judiciales, para que a quien le interesa pueda buscar los antecedentes y ahondar sobre las sentencias in extenso, cosa que siempre recomiendo hacer, ¿sí? Si a alguien le interesa una temática, por ejemplo esta, yo les voy tirando algunos antecedentes y algunos de esos antecedentes que a ustedes les pueden interesar, mediante la MEB, si son de la provincia de Buenos Aires, mediante la MEB o mediante JUBA, se pueden buscar, si son, si son nacionales, mediante la página del Poder Judicial PJN, o bien la página de la Corte Nacional. Bucear sobre alguna de las causas para ver el caso particular y cómo se resolvió. Entonces, cómo esta charla en lo general va bajando a cuestiones muy particulares y muy detalladas. Bueno, esta sentencia del año 2002 dice que se entiende que la denuncia es calumniosa cuando se realizó a sabiendas de dicha ignorancia, al igual que cuando el denunciante no haya tenido plena certidumbre de la imputación, en cuyo caso, si bien no se configura el delito penal, existe la obligación de resarcir por el obrar culposo o negligente. Esta es la aplicación judicial de lo que les decía antes, no solamente lo doloso, sino también lo culposo, o en este caso el concepto adecuado sería la ligereza, es decir, bueno, ya está, lo denuncio. ¿Sí? En esa temática, en esa tónica, van a poder ser plausibles de una denuncia de este estilo. La Cámara Nacional Civil también en fallos un poco más actuales, uno de la sala E y uno de la sala B, que también les paso los datos para que los puedan buscar si les interesa, hablan de la admisibilidad de la pretensión resarcitoria, refiriendo que requiere de dolo o culpa de quien realizó las manifestaciones calumniosas, como lo vengo diciendo, es decir, que la atribución falsa de la comisión de un delito lo haya sido teniendo el denunciante plena conciencia de que ella no lo cometió o bien atribuyéndoselo en forma imprudente. ¿Sí? Ustedes ven que en los antecedentes judiciales estamos hablando casi permanentemente del factor subjetivo del denunciante, que es lo central, bucear sobre el factor subjetivo del denunciante, que haya tenido plena conciencia de que no lo cometió o atribuir el delito en forma imprudente. Me adelanto un montón en el desarrollo. ¿Cuál es el principal problema que tenemos? Es la prueba, es lo probatorio. ¿Cómo hacemos para probar la plena conciencia del denunciante? ¿Cómo hacemos para probar que actuó de forma imprudente, que actuó con ligereza y que no actuó con pleno convencimiento? Bueno, es, como les dije, una actividad probatoria ardua, una actividad probatoria compleja, complicada, que además se va a regir por los cánones generales de la atribución de la prueba, que es quien alega tiene que probar, el 375 del Código Procesal Civil y Comercial. Así que en este caso, quien quiera hacer una demanda al respecto o quienes trabajan en tribunales quieran tomar una decisión al respecto, tienen que estudiar de forma muy práctica, muy detallada, la prueba, que puede ser mediante varios indicios, digamos. Siempre está el conocido dicho, mil indicios no hacen una prueba, aplicable al proceso penal. Lo cierto es que en el proceso civil tampoco es bueno valerse únicamente de indicios, sino que la prueba es fundamental en este caso. ¿Cuáles son las formas de probar? No solamente la sentencia que sobresee, que desecha el delito, sino también todo lo que tenga que ver en cómo llegó a conocimiento del denunciante y qué grado de certeza
puede tener. Va a pasar un montón de veces, lo vamos a ver más adelante también, está pasando muchísimo con las cuestiones que tienen que ver con el derecho de familia, donde hay acusaciones gravísimas sobre padres, sobre madres, sobre parientes, que luego terminan no teniendo la prueba suficiente y que, bueno, van a correr por esos carriles o pueden correr por esos carriles. Por eso, repito, el elemento subjetivo es lo central en este tipo de reclamos y hay que pónganle el ojo a la prueba de estos reclamos. Doctrinariamente, Jorge Bustamante Alsina, en su Teoría General de la Responsabilidad Civil, refiere u opina que no es necesario que se haya actuado con conocimiento de la falsedad, ni con intención de dañar, bastando que el autor de la denuncia haya procedido con culpa o negligencia, pues de acuerdo con los principios generales, todo el que ejecuta un hecho que por su culpa o negligencia ocasiona un daño está obligado a la reparación conforme al 1109 anterior, del Código Civil anterior, aunque este sea un supuesto de un cuasi-delito y de no un delito. ¿Qué hace Jorge Bustamante Alsina? Hace un diálogo de fuente y un diálogo legal en donde dice, bueno, está bien, tenemos las calumnias, las injurias y la acusación calumniosa fundamentalmente, pero tenemos la definición del daño y su reparación general. Bueno, si conjugamos las dos cosas, va a decir, bueno, no tiene que tener un acabado conocimiento de la falsedad y la intención de dañar, sino que basta que haya actuado con culpa. Bueno, en otros términos, está diciendo una cuestión muy similar, que es, primero, que sepa, y segundo, que podría haber sabido, digamos, que haya actuado con culpa o ligereza, como vengo recontra insistiéndoles en estos minutos de charla. Límites. Hablamos de los límites. La denuncia no constituye prueba, sino que suministra información sobre elementos de prueba que verificados permiten la investigación preliminar y el abocamiento judicial. Por lo tanto, no se puede requerir que una denuncia esté probada de antemano para no generar responsabilidad del denunciante. Esto es muy importante también. Uno, para denunciar y luego evitar ser acusado por calumnias, injurias o acusación calumniosa, en este caso sería la acusación calumniosa, no tiene que ir con una denuncia ya probada, sino que tiene que ir con una denuncia certera, con posibilidad de ser probada, que sea hecha con seriedad, con responsabilidad y con la grave sospecha de que el delito existió, ¿sí? Si uno va y hace una denuncia con el cumplimiento de todos esos parámetros, no le va a ser oponible el reclamo por acusación calumniosa, aunque después el denunciado sea absuelto por cualquier motivo, puede ser por falta de prueba o por cuestiones procesales. Es decir, que la denuncia no tiene que ya suplir la actividad del Estado, digamos. La denuncia tiene que estar hecha a conciencia, después será la actividad del Estado producir o no producir la prueba. En la legislación argentina se protegen los derechos personalísimos como una manifestación central de la tutela de la dignidad de la persona. Luego de la reforma constitucional del 94 se ha ajustado un sistema de valores y principios de alcance universal, asumidos, como les dije, constitucionalmente, que colocan en un primer plano a la persona y sus derechos personalísimos. Es decir, que como ustedes ven, no solo la Constitución Nacional, la Constitución de la provincia, sino las diferentes leyes y aún la justicia en la aplicación práctica ha puesto en primer plano a la persona y sus derechos personalísimos. Fíjense que hoy
hablamos no solamente de estos reclamos y de estos delitos, sino también hablamos de cuestiones relativas a la defensa del consumidor y el usuario, cuestiones relativas a las cuestiones familiares, cuestiones relativas a el respeto de la identidad sexual, cuestiones relativas a las personas sobreendeudadas, ¿sí? Todas cuestiones a modo de ejemplo que ponen a la persona en un sitial de primer plano, en un sitial de privilegio, dándole ciertas protecciones especiales, ¿sí? Esto parece una obviedad, parece que el derecho está dirigido y la justicia a las personas, pero a veces, dentro de la legislación y dentro de tribunales antiguamente, la ley tenía un montón de requisitos, un montón de trámites que se aplicaban de modo mecánico sin tener en consideración a la persona y a sus derechos personalísimos. Les doy el ejemplo práctico que está en desarrollo hoy en el derecho del consumo, tener en cuenta a la persona sobreendeudada, ¿sí? Antes un proceso tenía sus cuestiones, su sentencia y se terminó, sea sobreendeudado o no lo sea. Ahora hay una cuestión más en consideración. En materia de desalojo, antes el desalojo se materializaba sentencia firme, una cantidad de días y listo. Ahora, cuando hay menores en el medio, se corre un traslado específico, se requieren medidas específicas y además se da intervención a organismos específicos. Sí, todas cuestiones que ponen a la persona en primer plano. Y en este caso, en el delito de la acusación calumniosa también lo es. El Código Civil y Comercial actual de la Nación habla de que la persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra, reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y la reparación de los daños sufridos. El artículo 52 es muy importante porque, primero, amplía un montón este instituto y como segunda cuestión muy importante, puede reclamar no solo la reparación de los daños, sino la prevención del daño, ¿sí? La prevención puede ser por distintos modos, si fuera a modo publicitario o a modo de grandes medios o medios masivos cualquiera sean, imponer la prevención del daño, que eso no se produzca. Y si el daño efectivamente se produjo, la reparación de los daños sufridos. Y eso incluye, como les digo, no solo la intimidad personal y la intimidad familiar, por supuesto, la honra y la reputación, que es más o menos lo que ya veníamos hablando, sino también la imagen, la identidad y cualquier modo de menoscabo de la dignidad personal. Así que eso es importante que lo tengan en cuenta, que según el artículo 52, el ámbito de aplicación está súper amplificado para que, otra vez volvemos a lo subjetivo, pero esta vez no del denunciante, sino del denunciado, puede establecer como un menoscabo a su dignidad personal. Dicho de otro modo, hay personas que se pueden sentir absolutamente ofendidas o menoscabadas con alguna apreciación que otra persona no lo sienta así. Bueno, esa subjetividad también va a estar regulada y también va a estar, va a tener consideración a la hora va a tenerse en consideración a la hora del reclamo. Doctrinariamente se ha dicho también que la denuncia o acusación calumniosa, en cuanto pone en conocimiento de la autoridad pública la comisión de algún delito, puede significar un daño superior, inclusive por la eventual pérdida de la libertad o el peligro de perderla, y aunque esta contingencia no se produzca, cuanto es comprensible el particular padecimiento de quien es investigado y sometido a proceso. Esto también volvemos
al juego de subjetividades. No es lo mismo que a uno se lo acuse sin más de algo, que obviamente puede ser doloroso y puede generar un menoscabo en la honra y en las situaciones personales. Digo, no es lo mismo que una denuncia que genere además una preocupación extra, que es la de una eventual condena, ¿sí? Porque a pesar de la falsedad de la acusación, la persona no está exenta de las preocupaciones que pueden generar la incertidumbre de no saber cómo va a terminar un proceso judicial. Entonces, eso es muy importante, esa subjetividad también es muy importante tenerla en cuenta. Hablando lisa y llanamente de la reparación, en 1070 del Código Civil y Comercial refiere a modo general que el que arbitrariamente se entrometiera en la vida ajena y publique retratos, difunde correspondencia, mortifica a otros en sus costumbres o sentimientos, perturba de cualquier modo su intimidad, debe ser obligado a cesar en tales actividades, si antes no cesaron, y a pagar una indemnización que debe fijar el juez de acuerdo a las circunstancias. Además, a pedido del agraviado, puede ordenarse la publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar si esta medida es procedente para una adecuada reparación. También lo vamos a ver más adelante, pero acá en el ámbito civil y comercial hay una reparación dineraria, ¿sí? Una indemnización dineraria en plata, en moneda de curso legal, pero esa reparación es muy importante, puede incluir un desagravio público, digamos, ¿sí? Es decir, que se publique en algún medio masivo de comunicación o que se ordene al autor de la ofensa a que por el mismo medio o por un medio aún más masivo ofrezca o las disculpas del caso o se rectifique de esa acusación o acusación calumniosa. Como les dije, el artículo 1770 habla de la arbitrariedad y también habla de la indemnización y de la cesación, ¿sí? Si supongamos que es algo continuado, una publicación, bueno, puede pedir que se suspenda la continuidad de esa publicación. Hoy estamos en cuestiones mucho más masivas, de mucha más rápida difusión que antes, y seguimos manteniendo leyes parecidas y aplicando una doctrina antigua, pero que es aplicable a los procesos actuales. ¿Sí? Hoy existen redes sociales, teléfonos celulares, televisión por cable de modo masivo, medios de comunicación vía internet y vía web. Existen canales como los canales de YouTube o los distintos medios que hacen que esta sea una cuestión mucho más importante y que las ofensas puedan producirse, o las falsas imputaciones de delito también, puedan producirse de un modo no solo masivo, sino absolutamente diversificado, ¿sí? Antes, si vamos a la doctrina Campillay que hablábamos, o vamos a los fallos que hemos estudiado en la facultad, Ponseti de Balbín, o el que fuera, vamos a tener en cuenta que estaba limitado ese daño a una revista que salía una vez por semana, a un diario que podía salir una vez al día y que tenía una duración y un alcance limitado, y no a una publicación por internet que puede durar durante años, puede quedar alojada en un sitio durante años, ¿sí? O cuestiones que pueden estar publicadas y sobrepublicadas, como puede ser las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y diferentes medios masivos, que también son medios masivos de comunicación y de difusión, ¿sí? Más que de comunicación. Así que
el artículo 1070, igual que el 52, tienen como algo muy importante la prevención y la cesación urgente, ¿sí? La cesación de publicación puede ser muy importante. También hay que trabajar sobre el alcance de ese desagravio. A veces publicar una retractación no hace que, si la misma fue por medios digitales, que no siga vigente ante diferentes búsquedas o ante diferentes opciones dando vueltas en la web. Bueno, el 1771 del Código Civil y Comercial habla específicamente de la acusación calumniosa y refiere que en los daños causados por una acusación calumniosa solo se responde por dolo o culpa grave, lo que venimos hablando. El denunciante o querellante responde por los daños derivados de la falsedad de la denuncia o de la querella si se prueba que no tenía razones justificables para creer que el damnificado estaba implicado, ¿sí? Recoge la idea del 1090 que hablábamos antes del Código de Vélez y ciertamente la moderniza. La acusación calumniosa tiene ciertos requisitos para que sea considerada tal. Primero, la existencia de una denuncia o acusación, ¿sí? Acá no es necesario constituirse en querellante, sino que basta con ser denunciante, ¿sí? Cuando uno habla de denuncia o acusación, no se requiere una formalidad tan extrema como decir ser querella, sino sí que puede hacerse una denuncia, digamos una denuncia policial o una denuncia en ayudantía fiscal o una denuncia en fiscalía o en una denuncia en tribunales en la que el denunciante, como la palabra lo dice, se limite a denunciar y nada más. Con eso ya se va a cumplir el primero de los requisitos. El segundo es que se impute un delito de acción pública, ¿sí? Por eso vamos a tener la diferencia entre la injuria generalizada, la calumnia un poco más acotada y la acusación calumniosa aún más. Tiene que ser un delito de acción pública. Supongamos que si se denuncia por cualquier cuestión que no sea un delito de acción pública, la acusación calumniosa no va a tener andamiaje. Ahora, que no proceda la acusación calumniosa no quiere decir que no pueda proceder una reparación por injuria o una reparación por calumnia, por injuria más específicamente. Digamos, si se denuncia o se reprocha una conducta personal no punible por el ordenamiento penal, bueno, ahí necesariamente no va a haber acusación calumniosa porque no va a haber acusación de un delito. No quiero dar ejemplos ruines o fáciles, por eso me limito a decir cuestiones personales comunes que pueden generar ofensa, pero no delito. Bueno, eso irá por las injurias y no por la acusación calumniosa. El tercero de los requisitos es que esa acusación sea ante una autoridad competente, ya sea administrativa o judicial, no solo judicial, una denuncia administrativa también puede ser en policía, ¿sí? en una comisaría. Es decir, la acusación calumniosa no es en el ejemplo que les decía si un vecino sale a repartir por todo el vecindario una acusación sobre otro de los vecinos diciendo que es tal o cual cosa. Bueno, ahí no estaría la acusación calumniosa, lo sumo sería una calumnia, pero en una acusación calumniosa si no se lo acusa ante una autoridad competente. Es decir, el andar por el barrio diciendo que fulanito robó tal elemento a otro vecino, será una calumnia en tanto y en cuanto no se inicie una denuncia o un proceso judicial en donde pasará a tener el estatus de acusación calumniosa. El cuarto de los requisitos es la falsedad del acto denunciado, esto es que quien denuncia sepa que es falso, como ya lo dijimos. Otro de los requisitos es que esté dirigido a una persona determinada. ¿Sí? Uno no se puede sentir ofendido directamente cuando la acusación es amplia.
¿sí? Digamos, cuando se utiliza algo lo suficientemente amplio como para decir que los vecinos de calle 48 son tal cosa o cometieron tal delito. Bueno, ahí esa indeterminación obsta, en principio, no definitivamente, pero en principio, obsta a la procedencia de la acusación calumniosa. Y otro de los requisitos es el conocimiento de la falsedad por parte del acusador con dolo o bien con culpa grave. Me remito a lo que ya venimos diciendo en reiteradas oportunidades. Como le dije también, existe un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El elemento subjetivo ya lo dijimos un montón de veces, vale la pena insistir, pero ya lo hemos desarrollado. Y el elemento objetivo es la falsa imputación de un delito, ¿sí? Un delito que no se cometió o que habiéndose cometido no participó el imputado. La inocencia debe seguir de una resolución judicial que disponga la absolución o el sobreseimiento. Entonces, el factor objetivo es que se acuse un delito que finalmente no fue probado. Y el otro elemento objetivo es que haya una resolución judicial que disponga la absolución o el sobreseimiento. Si fuera una denuncia administrativa que no tiene andamiaje, también podría ser. El elemento subjetivo, como les dije y venimos hablando, el dolo o culpa grave, tiene como base la salvaguarda del interés estatal por la investigación y la persecución de delitos, ¿sí? Insistiendo que no se debe exigir al denunciante que tenga plena prueba de lo que dice, pero sí una fundamentación y un respaldo probatorio necesario para evitar las consecuencias de cuando si sucediera la absolución o que se deseche la denuncia o la acusación. El 1717 del Código Civil y Comercial, ya hemos hablado, cualquier acción u omisión que cause un daño a otro es antijurídica si no está justificada. Bueno, es el concepto general del daño. La regla principal es que la acción u omisión es dañosa es antijurídica, salvo que se pruebe que está justificada. La carga de la prueba. De los factores de atribución, ya hablamos, ¿se acuerdan que les dije que me adelantaba? Ahora volvemos a esto que es muy, 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 muy importante, que es la prueba de la acusación calumniosa. De los factores de atribución y de las circunstancias eximentes, corresponde a quien lo alega. Ahora bien, recae sobre el dañado acreditar que el denunciante conocía de la falsedad de la imputación o en su caso la irrazonabilidad de la misma. Como les decía, van a tener que probar que quien los denunció no estaba a sabiendas, sabía, conocía y denunció a propósito, digamos, adrede, sabiendo que la denuncia era falsa. Para que proceda la demanda por los daños y perjuicios derivados de una denuncia penal que resulte desestimada, es necesario probar el conocimiento de la falsedad de la acusación por parte del denunciante o bien su negligencia, conforme la Sala F de la Cámara Nacional Civil en ese fallo que les marco acá abajo. Como les dije también, el artículo 52 dispone de una acción preventiva asignada por la ley y resulta procedente en la medida en que la acción u omisión antijurídica hace previsible la producción del daño, su continuación o agravamiento. A veces se puede prever antes que el daño se produzca, cuestión por la cual se puede adelantar y pedir preventivamente su suspensión, pero también se puede hacer para evitar la continuidad o el agravamiento del mismo, ¿sí? No exige a tales efectos la concurrencia de ningún factor de atribución, conforme el 1712,
y los legitimados para reclamar son quienes acrediten un interés razonable en la prevención del daño. No solamente el damnificado, sino también quienes acrediten un interés razonable en la prevención del daño. Finalmente, se ha dicho que el daño debe ser acreditado como recaudo de admisibilidad para el proceso judicial. ¿Cuándo no se aplica? No se aplica si no se aprecia en la denuncia formulada un obrar que evidencie culpa grave, que implique imprudencia o ligereza, o de manera intencional o con manifiesta indiferencia de intereses ajenos, conforme el 1724 del Código Civil y Comercial, cuando el denunciante no formuló acusación dirigida directamente en contra de quien se considera damnificado, los que les decía antes, ¿sí? Los vecinos de calle 48 o quienes viven en avenida 7 hicieron tal cosa, bueno, no estaría dirigida directamente a alguien, ¿sí? Cuando el denunciante efectúa la acusación, lo hizo en ejercicio de deberes y derechos que emanan de su condición de padre o madre, ¿sí? Digamos, en cumplimiento de sus obligaciones parentales, hace una presentación, eso no lo sería. En principio, no se olviden que todas estas excepciones no son absolutas, ¿sí? Si se prueba una falsa acusación de una madre o un padre adrede para dañar a otro, bueno, esa va a ser otra discusión. Tampoco se aplica cuando no se configuró un ilícito por haberse formulado la denuncia con sustento en los elementos de prueba que fueron incorporados. Tampoco cuando el accionante omite el ofrecimiento de la causa penal a efecto de merituar la conducta atribuida al denunciante. En todos esos casos decimos que no se aplica. Hay dos causas de la Cámara Nacional Civil, de la Sala K y de la Sala L, una del año 2013, la primera de ellas, la otra del año 2008, que dice que tanto el daño material como el lucro cesante debe ser acreditado, pero con relación al daño moral, en la mayoría de los casos debe admitirse, pues resulta indudable el menoscabo que debieron provocar las actuaciones penales instruidas en contra de quien las padece, al haber visto afectado su honor, entendiendo como bien jurídico que compromete el sufrimiento de la dignidad moral y la apreciación y estima que hacen los demás de nuestras cualidades y de nuestro valor social. Estos fallos los traigo a colación porque es muy importante que tengamos en cuenta que, como se dice, tanto el daño material como el lucro cesante que pueden suceder en este tipo de delitos deben ser expresamente probados. Ahora, en estos casos, como se ha dicho también, el daño moral se presume. Ahora, el daño moral se presume ante la existencia efectiva del daño, digamos, comprobado el daño, comprobante el menoscabo, comprobante la acusación calumniosa, el daño moral o extrapatrimonial se presume. Ahora, además de que el daño esté presumido, lo que tenemos que tener en cuenta y lo que tenemos que intentar no solo dilucidar, sino ver con responsabilidad y adentrarnos en su estudio, es en lo dificultoso que resulta para la parte que reclama y para el juez que lo decide cuantificarlo, ¿sí? Y esa cuantificación van a ser fundamentalmente de las constancias de la causa y de la sana crítica, ¿sí? De la sana crítica del juez y de la interpretación de la parte a la hora de pedir. Hay reglas que determinen un monto de daño moral conforme la lesión o conforme la ofensa producida? No, bajo ningún punto no hay, con lo cual se va a estar al arbitrio judicial, este arbitrio judicial que va a tener en cuenta necesariamente el daño producido, en qué circunstancia, el alcance, y bueno, todo eso bajo el parámetro del ejercicio de la sana crítica judicial. Hay otro fallo de la Sala I que le puede otorgar pautas para cuantificar, que
es el tiempo en el que se extendió, uno es el tiempo en el que se extendió el trámite de la querella, luego si se citó o no se citó al encartado, si se efectuaron diligencias que le generaran situaciones de violencia moral. Por ejemplo, ¿sí? El tiempo que se extendió el trámite de la querella, digamos, si la persona denunciada pasó durante años por una situación de denunciado y de parte pasiva en un proceso judicial, con las perturbaciones que eso conlleva, bueno, cuando el tiempo fue prolongado, la indemnización deberá ser mayor que si el tiempo fue menor. Si se efectuaron diligencias que le generan situaciones de violencia moral, esto es, si a la persona se la llevaron detenida, si hubieron allanamientos en su casa, bueno, cuestiones que tienen que ver con cosas que le pueden haber generado un sufrimiento extra moralmente. Otro de los parámetros es la difusión periodística que tuviera la denuncia, por supuesto, si hay una falsa acusación de un delito y eso encima se hace público mediante los medios de comunicación, va a ser por supuesto peor. Y también si el caso tomó un estado público que le pudiera generar una elevada exposición de negativas implicancias. ¿Qué son estas negativas implicancias? Por ejemplo, la pérdida de chances, si a un profesional se lo acusa de un delito relativo a su profesión y después pierde clientes a partir de esa circunstancia. Bueno, el artículo 117 a 119 del Código Penal habla que con motivo de los delitos de injurias y calumnias se castiga a quien deshonre o desacredite a otro, o a quien probar hechos falsos, o que pudieran dañar gravemente el buen nombre, la confianza del público o el crédito de que gozara. Estos preceptos legales, dice el Código Penal, deben conjugarse a sí mismo con lo dispuesto por la legislación civil relativa al actuar culposo de quien genere el daño. Les traigo a colación el Código Penal porque justamente en nuestro trámite civil va a tener su implicancia y lo vamos a tener que regular y lo vamos a tener que estudiar también. Bueno, hasta acá. Quedo a disposición si tienen alguna duda, alguna consulta, algún comentario, recordándoles que la semana que viene vamos a continuar con este desarrollo. Les recuerdo, acá vamos a tener, lo tengo en este mismo PowerPoint, que si se los pasan, vamos a tener los casos prácticos que hoy no vamos a tener tiempo de desarrollar completamente, por eso lo vamos a dejar para la próxima, para el próximo encuentro de la semana que viene, el viernes que viene, que ustedes pueden ir viendo, pueden ir revisando si les pasan los chicos del PowerPoint. Y también, como les decía al principio, vamos a ver la cuestión relativa a funcionarios públicos y también a las denuncias u ofensas llevadas a cabo mediante el ejercicio de o aplicación de medios masivos de comunicación, de la profesión del periodismo, de la comunicación, etcétera, etcétera. Esa va a ser la segunda parte. Blanca, necesariamente tiene que haber denuncia penal, necesariamente tiene que haber denuncia, ¿sí? Para que sea acusación calumniosa, ¿sí? Si no, va a ser calumnia. La acusación calumniosa requiere... dejar de presentar. Ahí me voy. Ahí está. La acusación calumniosa requiere de una denuncia. Una denuncia, ya como les decía, en juzgado, en ayudantía fiscal, en tribunales, cualquiera sea, o también una denuncia policial común en sede administrativa, ¿sí? Tiene que haber sido la denuncia y tiene que haber sido declarada falsa. Si no hay una denuncia que disponga un delito de acción pública, bueno, no va a ser acusación calumniosa, va a ser o injurias, la ofensa general, o calumnias, la falsa imputación de un delito, pero sin denuncia.
El ejemplo que les decía, no sé si se acuerdan durante la charla, el vecino que sale a acusar a otro, pero que no hace la denuncia. Bueno, ahí va a ser calumnia. Ahora, si ese vecino va y denuncia a la policía, va y denuncia a la ayudantía fiscal, va y denuncia a la fiscalía, se presenta en un juzgado penal, bueno, ahí va a tener la responsabilidad por acusación calumniosa. No sé si quedó claro el tema. Pablo, levanta la mano. Sí, buenas tardes. Sí. ¿Cuál es ese estándar de culpa grave Sí. que exige el 1771 a diferencia del principio general de dolo culpa, digamos? No sé si hay un estándar extra como lo exigía el derecho norteamericano, el disregard, o en definitiva si es un plus de culpa, no tengo claro eso. Muy buena pregunta. ¿Es un plus de culpa? Sí, jurisprudencialmente ese plus de culpa va a estar más esquematizado, y va a estar más esquematizado en cuestiones particulares como el que vamos a ver la semana que viene, cuando las ofensas son, digamos, en el ámbito público, medios de comunicación, lo que fuere. De hecho, hasta les voy a pasar unos fallos la semana que viene para que los vean. Entonces ahí sí está la culpa agravada. En los casos de la acusación calumniosa común, digamos, el caso del vecino que va y te denuncia, no, la culpa agravada es o C o la falta absoluta de diligencia y de cuidado en la denuncia. Esa es la culpa agravada. No tiene ese mismo estándar que tiene el derecho anglosajón, el estadounidense, que tiene algunas características más detalladas. En este caso se habla de una culpa grave, pero no se califica el estándar de cuál sería la culpa grave. ¿Sí? Gracias. María Aide, en el ámbito de un club una persona habla de otra calificándola mal, supongo, con los socios. ¿Qué puede hacer la víctima? Denunciar. Denunciar, digo, demandar. Porque ahí, ¿se acuerdan lo que les decía? Artículo 52 y 1771, la función preventiva, ¿sí? Esta persona me ofende, me agrede, me acusa de ciertas cosas, pido que eso se suspenda. Y aún así puede pedirse, además de la suspensión de la conducta dañosa, la reparación, una indemnización, ¿sí? Supongamos, vos me decías, en el ámbito de un club, que en ese club se lo acuse de algo que lo descalifique no solamente personalmente, sino en su ejercicio profesional, laboral o lo que fuere, bueno, va a poder pedir la reparación también. ¿Qué es lo que pasa a veces? Antes de llegar a una instancia judicial, que obviamente, judicial o policial, que obviamente es extrema si se quiere, muchas veces para la acción civil como paso previo se envía una carta de documento, si hay alguien que está debidamente direccionado, si es el responsable que ustedes saben, digamos, tal persona me está agrediendo, bueno, se puede pedir se puede remitir carta de documento. Si no, insisto, la denuncia ante tribunales pidiendo la reparación, eso tranquilamente se puede hacer. Como función preventiva, que es lo que le explicaba, que es muy importante, y como función reparadora. En el caso del club, función preventiva, no quiero que me ofendan y me critique más. Porque tiene que estar justificado, no es solo no quiero. Y como función reparadora, ya me ofendió, ya afectó mi buen nombre y honor y pido la reparación. ¿Sí? Si no está contestado Gracias. completamente, me vuelven a preguntar. Emilio, Gracias. por favor. Emilio, ¿los medios de comunicación también son legitimados pasivos para la indemnización de los daños y perjuicios? No, no sería mediante estas
estas figuras porque la calumnia, la injuria y la acusación calumniosa tienen que ver con derechos personalísimos, y los derechos personalísimos son de las personas físicas. Con lo cual, los medios de comunicación no podrían demandar. Si me preguntás, legitimados pasivos, si se puede demandar al medio de comunicación, por supuesto que sí. Lo vamos a ver la semana que viene. No sé si estoy entendiendo bien la pregunta. El medio de comunicación que emite la noticia, supongamos, puede tener responsabilidad. A ver, ¿cómo va a ser el hecho generador de la responsabilidad del medio de comunicación? Bueno, en cada caso en particular se va a evaluar la conducta. Si el medio de comunicación fue, vamos a utilizar una palabra que no es técnica en este caso, pero para que lo entendamos, fue cómplice en esa acusación calumniosa, fue parte activa a sabiendas, bueno, va a ser responsable. Ahora, si el medio lo único que hizo es la amplificación de una opinión o de una denuncia de una persona y se prueba que el medio no estuvo implicado en eso, puede no estar legitimado pasivamente. Entonces, a la respuesta, Emilio, es puede, por supuesto, va a depender de la constancia de la causa y de la prueba, que es lo que les decía. Son todas cosas muy difíciles de probar. Pero si en principio hay una sospecha que el medio de comunicación participó activamente en la producción y difusión de esa noticia, bueno, va a poder ser legitimado pasivo. Si el medio de comunicación solamente fue una herramienta para magnificar la ofensa, la deshonra o la acusación calumniosa, bueno, ahí no va a hacerlo, pero hay que atender a cada caso en particular. Siempre les digo lo mismo, ante la duda, si ustedes van a hacer una demanda, ante la duda, y si tienen sospechas fehacientes de que existió participación de ambas partes, de quien ofende y del medio de comunicación, bueno es incluirlo dentro de un reclamo. ¿Sí? Espero haber respondido, si no, me insisten en la pregunta. Bueno, todas estas preguntas han tenido... ¿Tengo otra vez la mano levantada de Pablo o es la misma de siempre? No, una más, perdón. ¿Cuál es sí. el efecto en el ámbito civil de la retractación? Tiene que ser oportuna. La retractación tiene que ser oportuna, completa y me sale equilibrada la palabra, pero debe ser por el mismo medio, con la misma fuerza. ¿Sí? Entonces, esa retractación, si es oportuna, si es completa y si es por el mismo medio, puede quitar responsabilidad. Ahora, si la retractación llega luego de que el daño se produjo y ese daño es irreversible, la retractación no va a funcionar. ¿Sí? Una especie de allanamiento, digamos. Una especie de allanamiento, digamos, que no sería judicial, pero sí, es decir, el caso de la carta de documento que les explicaba recién, hay muchas veces que fulanito me acusó de tal cosa en tal lugar, te intimo plazo 48 horas, te retractes por el mismo medio bajo apercibimiento. Ahora, si nosotros elegimos ese camino, la retractación oportuna va a cumplir con los requisitos. Ahora, si la retractación viene, digamos, luego de una demanda y dice, bueno, perdón, me retracto, bueno, esa retractación va a ser tardía y va a ser generadora de consecuencias igual. ¿Sí? Gracias. Como bien decís, Pablo, tendría características similares a la del allanamiento. Tiene que ser oportuno, tiene que ser completo, no tiene que estar condicionado, etcétera, etcétera. Real y efectivo. Perfecto. Claro, Gracias. real, efectivo, y tiene que ser por el mismo medio. Mismo medio o similar, ¿sí? Si es en un diario local, bueno, en ese diario local y no en la página 48 si salió en la 1, la acusación, ¿sí? Gracias.
por favor. Publicar reiteradamente la noticia de la denuncia para generar mal humor social contra el denunciado es prueba de complicidad del medio de comunicación. Estás hilando muy fino, Emilio. Ahí me estás preguntando algo que pasa asiduamente de un lado y del otro de la grieta, ¿no? Pero en este caso, los medios de comunicación tienen ciertos permisos, lo vamos a ver en la clase que viene, tienen ciertos permisos en función del bien de la información como bien social. Entonces, para que sea declarado culpable, como te dije, tiene que tener una prueba fehaciente de la complicidad. Ahora, vos me decís, publicar reiteradamente para generar mal humor social. Bueno, tendría que estar la prueba de la subjetividad de esa intención de generar mal humor social y no limitarla a un desarrollo de una noticia. Pueden ser como prueba en esto que, por ejemplo, que una persona que generalmente no tenía ninguna relevancia en el medio de comunicación empiezan a insistir con lo mismo, bueno, que adquiere relevancia social a partir de eso y se nota que el medio de comunicación, o se prueba, mejor dicho, que el medio de comunicación está atrás de eso, bueno, ahí puede haber complicidad. Ahora, lo vamos a ver, en el caso de funcionarios públicos es mucho más difícil, porque ¿qué va a hacer el medio de comunicación? Va a decir, y bueno, es interés social. Está acusado fulanito de tal delito, menganito de tal otro delito y sultanito de cualquier lado sea del arco político, social, deportivo, lo que fuere, pero al ser una persona de exposición pública, tiene interés social y lo puedo repetir tantas veces como sea necesario. Ahí sí la complicidad por ese medio sería muy difícil de probar. Pero como términos generales, para que el medio sea considerado responsable o el periodista sea considerado responsable, bueno, hay que tener una prueba muy fuerte y muy contundente de la conciencia de la falsedad de la noticia o de la connivencia o complicidad. ¿Sí? Bueno, en la próxima sí, en la próxima vamos a ver lo que les digo, la doctrina Campillay de la Corte Nacional y la doctrina de la Real Malicia que viene de los tribunales estadounidenses van a ayudar a delimitar un poco la cuestión. El próximo encuentro, próximo viernes, 14:30 horas, misma hora, mismo canal, dirían en los programas de televisión, el segundo y último de los encuentros. Les agradezco que hayan estado, los espero la semana que viene y espero que les sirva para el ejercicio profesional y también como espectadores y como ciudadanos, ¿sí? Lo que les decía al principio del curso o de la charla, vemos asiduamente en las noticias, en los diarios, en las acusaciones graves que se hacen por un lado y después las amenazas de denuncias y de que se hacen mutuamente, bueno, para sacar un poco en blanco y poner blanco sobre negro sobre toda esta cuestión que, aunque tiene cosas que son muy antiguas, muy viejas, por decirlo de alguna forma, todavía están en discusión, ¿sí? Por ejemplo, lo que hablábamos recién con Emilio del papel de los medios de comunicación, ¿sí? No es lo mismo los medios de comunicación a la época que salió el fallo Campillay, que en el 80 y pico, en el 86, a los medios de comunicación actuales en el 2022, con la llegada que tienen los medios de comunicación, con la afectación a la independencia del poder de la información que ha tenido la masividad de la comunicación y de la información. Entonces eso también lo tenemos que estudiar, lo tenemos que ver, y a partir de estas bases también
formar no solo una opinión jurídica y judicial, sino una opinión personal que nos va a servir a todos en el desarrollo de nuestra vida social y familiar. Así que les agradezco a todos mucho, los espero el viernes que viene a las 2:30 de la tarde con la segunda y última parte de este curso. Muchas gracias a todos, gracias al Instituto de Estudios Judiciales y nos vemos dentro de una semana si Dios quiere. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, gracias a vos, Leandro. Nos encontramos la próxima. Recuerden, es el mismo link de acceso y nos vamos a encargar de mandarles el PowerPoint. Eso le iba a decir, en el PowerPoint van a tener casos prácticos también que los pueden ir viendo. No de los que tienen que ver con medios de comunicación que vienen la semana que viene, sino casos de acusación calumniosa común, digamos, por decirlo de alguna forma. Muchas gracias a todos, nos vemos. Hasta la próxima, gracias.